Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias sociales. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a ver en pantalla. Ustedes pueden ya observar el desarrollo de las actividades en relación a su tarea, lo que tienen que hacer. En pantalla ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 7. Vamos a ver innovación científica y tecnológica durante el siglo XX. El tema central es el siglo XX, todo lo que se ha desarrollado, la evolución científica y tecnológica que se desarrolló durante el siglo XX. Es el tema que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 7, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividades para la presente clase? Dice, responda a las siguientes preguntas. En este caso, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Dice, en lista 10 inventos importantes que se han desarrollado durante el siglo XX. La siguiente dice, menciona 5 cambios importantes que ha logrado el Internet. Y la última, en la hoja de trabajo, dibuja 5 electrodomésticos inventados durante el siglo XX. Es todo lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente actividad. Recuerden que en la parte superior de su hojita tienen que desarrollar la rotulación, cumpliendo con todos los parámetros que se les solicita, los datos que se les solicita, y a continuación ustedes desarrollan su tarea. En función del contenido deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema el siglo XX correspondientes a la semana 1 de fecha 19 de octubre de 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 19 perdón, del 19 de agosto. Esta tarea permite entregas justamente desde el 19 de agosto. La fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del presente año. Tenemos toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades que ustedes tienen preparadas para la presente tarea, para la presente semana. Espero que les vaya súper bien. Una vez que se les ha facilitado la información pertinente en función de la tarea, como lo que ustedes tienen que desarrollar, de forma inmediata vamos con el desarrollo de los temas que nosotros tenemos en aula. Vamos a ver y vamos a ir analizando todos los inventos y los eventos más importantes que se han desarrollado durante el siglo XX, especialmente dentro de la era de la invención de nuevos artefactos, de nuevos aparatos, de nuevos sistemas de comunicación como el que nosotros tenemos en la actualidad y que estamos utilizando justamente en el desarrollo de la presente clase, como es el Internet. Vamos a ver todas las innovaciones científicas y tecnológicas que la humanidad ha desarrollado justamente durante el siglo XX. Y vamos a ver, el siglo XX. En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas, nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales hacia el año 1980. Eso quiere decir las primeras computadoras. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear. La medicina experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad de todos los seres humanos. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita en los años 1957. En este sentido, también el hombre llega a la Luna en el año de 1969 y se lanzan sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónicas, tanto fijas como también móviles. Aparece el Internet hasta el año de 1967 y el correo electrónico hasta el año 1991 y también adicionalmente a esto la famosa World Wide Web, lo que nosotros le conocemos dentro de informática como la triple W. Cuando nosotros vamos a buscar una página web, ahí nosotros tenemos justamente estas tres dobles B, que significa World Wide Web. En esta etapa aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares,
los robots, los CDs, los DVDs, el cine, los microprocesadores, los ordenadores personales y los electrodomésticos. Pero una base fundamental para el desarrollo de la tecnología, para el desarrollo de todo lo que conocemos en la actualidad, son los microprocesadores. Sin los microprocesadores, nada de lo que nosotros tenemos en la actualidad hubiese sido posible, como son los smart TVs, como son los smartphones, que son los teléfonos inteligentes, las televisiones inteligentes, computadoras mucho más pequeñas, pero que desarrollan mucho más actividades que las que en alguna vez, en las primeras eras de las computadoras, obviamente se empezaron a desarrollar. Entonces ahí va a vastos horizontes en cuanto a la evolución tanto de la electrónica y de la informática, que fueron las dos estructuras que obviamente se apoyaron una de otra para poder desarrollar los computadores, los procesadores de datos que tenemos en la actualidad. Nada de esto fuera posible, por ejemplo, la comunicación que en este momento nosotros tenemos, como es en el caso del Internet. El Internet es una red que obviamente ha permitido estar o nos permite en la actualidad estar interconectados de forma global. Nosotros sabemos qué es lo que pasa no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra provincia, sino también lo hacemos a nivel internacional, a nivel global. Nosotros sabemos qué es lo que pasa en China, nosotros sabemos qué es lo que pasa en Medio Oriente, en Rusia y en otros países así a la distancia, en diferentes continentes, nos permite el Internet interconectarnos, no solamente dentro de noticias, no solamente dentro de formación, también, sino también dentro de la difusión cultural. Es importante, es necesario la aparición y la aplicación del Internet. No podría fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue limitado durante los años 90, pues no estaba a alcance de toda la población. Ya anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigadores podrían valorar las capacidades comunicativas de la red, que pronto se expandirían explosivamente y cubrirían todo nuestro planeta. Prácticamente el Internet ha permitido generar una evolución y una revolución en cuanto a los procesos de comunicación. Y nosotros vemos hace unos 30 40 años atrás, nosotros en casa, nosotros teníamos solamente el teléfono fijo. Y nosotros, nuestro teléfono fijo prácticamente era un aparato el cual tenía, por lo general, para muchos que se recuerden, tenía una rueda en la parte frontal, en la cual estaban los números, era una rueda de números, la cual obviamente si marcábamos, obviamente nos permitía interconectarnos de un lugar a otro, pero obviamente era, por no decirlo de otra manera, una comunicación obsoleta, porque solamente qué es lo que podíamos intercambiar, nada más que sonidos, nada más que palabras. Es lo único que se podía hacer. Pero con la implementación del Internet y también con la evolución de los microprocesadores, la aplicación de los microprocesadores y la evolución de la electrónica, hoy tenemos una serie de aparatos que la comunicación se ha hecho mucho más efectiva y asertiva. Y nosotros podemos ver en la actualidad cosas que nosotros habíamos visto en películas de ciencia ficción o series, hoy en la actualidad son realidades. Pese que todavía nosotros como continente sudamericano, Latinoamérica, todavía vivimos de un rezago en cuanto a la evolución de la tecnología en relación a lo que vive, por ejemplo, Europa, lo que vive el continente asiático. Prácticamente una evolución tecnológica y científica bastante amplia. Todavía nosotros estamos bastante rezagados en cuanto a la aplicación de todos estos procesos de evolución tecnológica que nosotros vemos en relación al Internet, en relación a la informática y a la electrónica. Existieron determinadas series anteriormente, series de los 90, obviamente en las cuales, por ejemplo, la comunicación se hacía, obviamente ellos ya trataban de avisorar lo que se venía a futuro, por ejemplo, la comunicación de forma directa
en tiempo real, como lo que sucede hoy en día. Y para muchos de nosotros eso era ciencia ficción, porque ¿cómo se va a desarrollar ese tipo de comunicación? Por ejemplo, con los Smart TVs, nosotros podemos no solamente ver canales tanto nacionales como internacionales, dependiendo si tenemos cables o si está interconectado a Internet, sino también podemos desarrollar ya conversación, igual con nuestro, de forma directa, al instante. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con nuestros teléfonos inteligentes. Nosotros ya no solamente podemos enviar datos, no solamente nosotros podemos comunicarnos a través de voz, sino también a través de imágenes. Nosotros podemos vernos en tiempo real, ¿no es cierto?, con la otra persona que estamos conversando. Y así sucesivamente han ido evolucionando una serie de aparatos, una serie de estructuras afines o ancladas a lo que es el Internet. Para muchos de ustedes, no sé si han escuchado, por ejemplo, el Internet de las cosas, donde están por ejemplo, las casas inteligentes, donde ustedes simplemente con mandos de voz encienden, apagan las luces, la casa les da información acerca, por ejemplo, del nivel de alimentos del congelador, por ejemplo, del refrigerador, y así una serie de cosas les permite identificar a alguna persona que está, qué sé yo, en la entrada de la casa y muchas cosas más que se los hace a través de este proceso de implementación tanto del Internet, de la electrónica y también de la informática. Eso es el famoso Internet de las cosas, donde prácticamente hoy en día la mayoría de los electrodomésticos ya están sistematizados, tienen microprocesadores los cuales les permiten de enviar o devolver información, en este caso al usuario, de una forma más directa en cuanto a niveles de necesidad que tenga, para tratar de satisfacer cualquier tipo de necesidad que exista en el hogar. Entonces, esto en cuanto al Internet, que ha sido una evolución bastante interesante, bastante positiva en cuanto a el desarrollo. Dentro del aspecto de la medicina, nosotros, el escáner es uno de los inventos más preponderantes que se ha desarrollado. Antes, por ejemplo, para ver la fisura, la fractura de un hueso, necesariamente tenían que cortar la piel, tenían que abrir la piel para poder ver, pero a través de la implementación del escáner o los famosos rayos X, como nosotros le conocemos, prácticamente este proceso quedó atrás y obviamente, ¿qué es lo que se hace con este proceso? Simplemente se ve a través de la piel cuál es el problema que tiene el paciente. En este caso, las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud que de otra forma hubiera sido imposible. La capacidad de ver más allá de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos, ha supuesto un avance impresionante, especialmente para la medicina. Y obviamente esto ha generado un avance bastante significativo en cuanto a la calidad de vida también de los seres humanos y la prolongación de vida de los mismos. Es fundamental todo este tipo de inventos que se van desarrollando en pos de mejorar la calidad de vida de las personas. Los electrodomésticos ha sido un invento bastante indispensable y obviamente que ha mejorado la calidad de vida y los tiempos en cuanto al desarrollo de actividades de las amas de casa, de todos en general, quienes tenemos toda esta serie de aparatos. Obviamente nos ha permitido simplificar las actividades que en otra hora obviamente se desarrollaban de forma manual. El ahorro de tiempo y de esfuerzo en las tareas del hogar ha sido inmenso gracias a los electrodomésticos. Estos aparatos a los que ya estamos acostumbrados en la actualidad lavan la ropa por nosotros, lavan la vajilla, permiten cocinar o calentar los alimentos. En esta categoría también están incluidos los dispositivos como las tostadoras, las batidoras, entre otros electrodomésticos que nos permiten procesar, tratar los alimentos para poder servirnos y obviamente hacerlos de una forma mucho más simple. El automóvil es uno de los inventos fundamentales que permitió no solamente el transporte de personas, sino también el transporte de mercadería. Pero esto no hubiese sido posible si no se hubiesen desarrollado ¿qué? Las autopistas, las carreteras. Si no existieran las carreteras, el invento del automóvil hubiese sido prácticamente un desastre, un invento inútil. Si decíamos que el automóvil era uno de los desarrollos más
importantes de la humanidad. Lo cierto es que su utilidad descendería bastante si no existieran las autopistas. ¿Qué son las autopistas? Son arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que soportan un tránsito constante de vehículos. Esas son las autopistas, que fue un invento bastante preponderante. Otro de los inventos bastante necesarios en cuanto a la evolución de la tecnología ha sido las famosas naves espaciales, los cohetes, de transbordadores y otros aparatos que el hombre ha desarrollado con el fin también de surcar el cosmos y tratar de buscar descubrir nuevos planetas. Dentro de estas características, el 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite denominado Sputnik. En la década siguiente, alrededor de nuestro planeta se habrían colocado un buen número de satélites básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continúan sirviendo también a la ciencia y especialmente a la astronomía en función del descubrimiento de nuevos planetas, de nuevos cuerpos celestes, que en muchos de ellos obviamente se pueden considerar como peligrosos para la vida y el desarrollo de nuestro planeta. Por lo tanto, por ejemplo, el cometa Halley. eh, El cometa Halley, aparte de ser uno de los fenómenos naturales bastante atractivos para la humanidad, este cometa Halley también representa un grave peligro para nuestro planeta, que si se desviara un poco, se acercara demasiado a la Tierra, eso fuera totalmente desastroso para nuestro planeta, especialmente para nuestra atmósfera, por lo cual conllevaría a la muerte o a la extinción masiva de todos los seres en nuestro planeta. ¿Qué es lo que hace la ciencia y la tecnología? La humanidad ha buscado a partir de la aplicación de determinadas disciplinas, de determinadas ciencias, la aplicación de inventos, la aplicación de determinados aspectos, obviamente con la finalidad de predecir de cierta manera y tratar de prevenir cualquier evento negativo que obviamente se desarrolle en contra de nuestro planeta. Es indispensable todos los estudios, obviamente, para la preservación del agua. Pero a continuación vamos a ver un poco más sobre los desarrollos tecnológicos más influyentes durante el siglo XX y vamos a ver cómo estos se han desarrollado. Y en primera instancia nosotros vamos a ver, por ejemplo, la generación de electricidad. De nada hubiese servido que se invente el Internet, de nada hubiese servido que se invente las computadoras, los microprocesadores, que la electrónica haya avanzado, sino obviamente se hubiese inventado la electricidad. Lamentablemente, todos estos aparatos, los más avanzados, los más técnicos y tecnológicos que nosotros tenemos en la actualidad en nuestros hogares, siempre están ligados ¿a qué? A una fuente de poder que les permita recargar sus baterías para poder funcionar. Si no existiera la electricidad, prácticamente todo hubiese sido obsoleto. Por lo tanto, uno de los inventos, y en primer lugar el más importante, justamente es la generación de electricidad. La electricidad ya se empleó ampliamente en la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, pero aquí se trata de la expansión de esta forma de energía en las sociedades del siglo XX. Hoy en día la electricidad maneja nuestras vidas cotidianas. ¿Qué sería de nuestra vida cotidiana si nosotros nos levantamos y no podemos encender un foco, no podemos ver la hora, y nos vamos a la cocina y no podemos prepararnos un jugo, no podemos hacer algunas cosas? Incluso en la actualidad, muchos de ustedes en sus casas tendrán ya las famosas cocinas de inducción, que para algunos es un lujo, para otros no es tan importante, pero la mayoría, especialmente en los países desarrollados, ya utilizan las cocinas de inducción. Pero si no existiera electricidad, prácticamente todos estos aparatos se van al tacho de la basura porque se vuelven inservibles.
No se podría ver la televisión, no se podría escuchar la radio, no podríamos recargar nuestro teléfono, no podríamos o hacer funcionar nuestra computadora, no podría funcionar absolutamente nada. Así es que la electricidad prácticamente, si nosotros lo ponemos desde ese punto de vista, es la parte fundamental en cuanto al desarrollo de la electrónica, la informática y también el desarrollo de la tecnología dentro de estos campos. Como ya les había dicho anteriormente, cuando habíamos hablado de las autopistas, el automóvil es uno de los elementos fundamentales que el hombre ha inventado con la finalidad de acortar distancias, de mejorar el proceso de comercialización. Si no se hubiese inventado el automóvil, nosotros el comercio hubiese sido prácticamente nulo, hubiese sido imposible de desarrollar. De nuevo nos encontramos ante un invento que surgió en las postrimerías del siglo XIX, pero no se desarrolló sino hasta el siglo XX. En los primeros años de la nueva centuria se definió como sería el motor y empezó la producción de cadena, especialmente con el Forte. Hoy en día somos incapaces de imaginarnos una sociedad sin este medio de transporte. ¿Cómo nosotros nos trasladaríamos a nuestro lugar de trabajo? ¿Cómo nos iríamos a un paseo? ¿Cómo obviamente podríamos transportar carga de un lugar a otro, de los sectores de producción hacia los sectores de transformación de la materia prima? Sería totalmente difícil la vida sin el automóvil, así como sin la electricidad. Hay elementos que se han desarrollado que son fundamentales dentro del desarrollo económico y social de la humanidad. Otro de los inventos más preponderantes dentro del área del transporte tenemos el avión. Sin duda, uno de los inventos más importantes del siglo XX es el avión. Cuando los hermanos Wright levantaron el vuelo por primera vez en el año de 1903, pocos se podían imaginar que estaban reduciendo drásticamente las distancias a nivel global, a nivel de nuestro mundo. Recordemos que a través del avión, no solamente igual que en el automóvil, no solamente transportamos pasajeros, sino hoy en día también transportamos carga, es importante. Y con el tiempo que hacen los aviones desde un continente hacia otro, desde un país hacia otro, obviamente la respuesta en cuanto a carga, en cuanto a comercialización, es mucho más corta. La red de agua corriente es fundamental en todas las ciudades y en todos nuestros lugares, igual que la electricidad. Yo diría hasta mucho más importante que la electricidad es el agua corriente, el agua de red, que nos permite asearnos, que nos permite cocer nuestros alimentos, una infinidad de cosas que hacemos sin el agua. Solo hay que pensar un momento, ¿qué haríamos sin agua corriente y potable en el día a día? Los primeros experimentos para crear estas redes en las ciudades datan del siglo XIX e incluso del siglo XVIII, pero no es sino hasta el siglo XX cuando el urbanismo integra esta necesidad ampliamente y lo aplica en cada uno de los hogares. Y obviamente hoy nosotros tenemos los grifos, tenemos en la cocina, tenemos en los baños que nos permiten desarrollar una serie de actividades. La electrónica, como habíamos dicho, el pistolazo de salida de la electrónica llegó en el año de 1948, cuando Bell Telephone Laboratory presentaron públicamente un componente que cambiaría para siempre las máquinas y este fue el transistor. En su momento se dijo que tendría aplicaciones incluso para la radio y efectivamente así fue. Y obviamente el transistor ha ido evolucionando hasta la actualidad, hasta transformarse en un microprocesador, en un nanoprocesador que hoy en día obviamente nos permite dentro de la electrónica desarrollar aparatos mucho más pequeños, pero que desarrollen cosas mucho más amplias en cuanto a sus actividades. De la electrónica, de la informática, especialmente del Internet, en un inicio de la electrónica nace lo que es la radio y la televisión. La Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos mete en esta misma categoría a estos dos inventos. Su importancia y su motivo para estar juntos se pueden entender porque representan el advenimiento de los medios de comunicación en masa, algo que contagiarían a la prensa cuando la mayoría de la población empieza a estar alfabetizada, especialmente la radio y la televisión se crearon justamente por procesos de educación, de alfabetización.
Aquí en el Ecuador, uno de los eventos más preponderantes fue la década en la cual, por ejemplo, Monseñor Leonidas Proaño creó la primera radiodifusora denominada Radiofónicas Populares. No es la primera radio, pero es la primera radio en cuanto a los procesos de alfabetización, los cuales llegaban al campo, llegaban a las comunidades, justamente a los grupos menos favorecidos, que estaban menos atendidos dentro de la educación, y obviamente a través de la radio, a través de este medio masivo, obviamente se desarrollaban procesos de capacitación, procesos de alfabetización a fin de reducir los procesos amplios que existían en aquel entonces de personas analfabetas. En cuanto a la mecanización de la agricultura, fue fundamental y fue necesario en cuanto al desarrollo económico de los países. A principios del siglo XX en el campo aún se utilizaban bueyes, se sembraba a mano y las jornadas eran agotadoras y sumamente largas, a cambio de un rendimiento totalmente bajo en cuanto a la producción. La introducción de vehículos a motor y otros instrumentos mecánicos en la agricultura no solo ha mejorado la vida de las personas, pues ha hecho el trabajo mucho más viable, mucho más suave, también ha propiciado una mejor producción alimentaria, una producción efectiva y asertiva a nivel general, y eso ha permitido que los consumidores, que somos cada uno de nosotros en las ciudades, tengamos nuestras hortalizas, tengamos nuestras frutas, tengamos nuestras legumbres de forma más efectiva. En cuanto a los ordenadores o computadoras, este es otro de los inventos más importantes del siglo XX que no podía fallar. La vida moderna no se entendería sin los ordenadores personales que se emplean en el trabajo y en los hogares, pero tampoco sin los sistemas formados por servidores y máquinas complejas. Fue en la década de los años 40 cuando surgieron los primeros ordenadores electrónicos capaces de realizar tareas más básicas y también más complejas. A partir de ahí, los dispositivos electrónicos programables han tenido tanta importancia que al siglo XX se le podría llamar la era de los ordenadores o la era de los computadores. Dentro de esta misma área encontramos el proceso y la etapa de las telecomunicaciones. Antes, obviamente, era, como les había dicho, la comunicación era un poco más obsoleta, pero necesaria de cierta manera para que el tiempo era la forma más efectiva de podernos comunicar. Y de esto estamos hablando del teléfono. Otra vez nos retrotraemos hasta el siglo XIX, cuando Alexander Graham Bell popularizó el teléfono, pero sería en el siglo XX cuando la red telefónica se extendiera por las ciudades y entre estas la evolución de este dispositivo ha enfilado hacia una comunicación inalámbrica que permite a las personas estar siempre localizadas. Si nosotros eso le vuelvo y le repito, antes nosotros teníamos los teléfonos fijos y siempre estaban en casa. Si es que no estábamos en casa, no nos podíamos comunicar. Dentro de la evolución de las telecomunicaciones, especialmente del teléfono, hoy en día nosotros podemos ver que nosotros podemos llevar este dispositivo a cualquier lado. Y hoy en día el teléfono ya no solamente es un aparato que nos permite comunicarnos voz a voz, sino nos permite comunicarnos a través de texto, a través de voz, a través de video. Tiene una serie de actividades, especialmente los Smart TVs, que nos permiten estar o desarrollar un proceso de comunicación mucho más avanzado y mucho más efectivo en todos los niveles de comunicación que necesite el hombre. Y en el puesto 10 está el aire acondicionado y la refrigeración. Son fundamentales, especialmente en sectores calurosos. En el Ecuador nosotros tenemos la zona del litoral, que es bastante calurosa. Si no existiera el aire acondicionado, o si no se hubiese inventado el aire acondicionado, prácticamente sería un poco invivible para la población. Y obviamente otro de los inventos más preponderantes también es la refrigeración. Este proceso de refrigeración ha permitido al hombre preservar sus alimentos por mucho más tiempo, cosa que antes no se podía. O tenían otro proceso, por ejemplo, para los que
tienen un poco de conocimiento o han escuchado, por ejemplo, en Argentina y también a nivel de Sudamérica especialmente, el salamiento de las carnes permitía el mantenimiento por mucho más tiempo para poderla consumir, pues no había en aquel entonces, no había refrigeradoras, no había los congeladores, no había las neveras donde poder poner los alimentos para que no se vayan a echar a perder. Entonces, dentro de esta lista, la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos se refiere sobre todo a su país, donde el aire acondicionado tiene más importancia, cada, si cabe, que en Europa y otras partes del mundo. En lo cual, si podemos estar más de acuerdo, es que el invento de la refrigeración, el primer frigorífico doméstico surgió en el año de 1913 y a partir de ese momento la gente empezó a poder almacenar en sus casas alimentos que antes tenían que comprarlo diariamente porque si no se echaban a perder. También se favoreció la aparición de nuevos tipos de alimentos que obviamente en la actualidad, por ejemplo, el yogur, por ejemplo, quesos, por ejemplo, derivados especialmente de la leche y los otros productos adicionales que obviamente necesitan de refrigeración y obviamente que por sus características de producción pueden estar por mucho más tiempo, obviamente congelados dentro del congelador y nosotros podemos irlo consumiendo poco a poco durante un tiempo determinado. Entonces, estos son los inventos más preponderantes que ha tenido la humanidad o inventos que son necesarios en la actualidad y que la mayoría de ellos, de los que se ha podido mencionar dentro de este proceso, dentro de desarrollo de esta clase, la mayoría de ellos nosotros ya lo hemos hecho parte de nuestras vidas. Por ejemplo, la computadora, el teléfono, la televisión, la radio, son parte de nuestro día a día, donde escuchamos noticias, donde escuchamos música, donde escuchamos diferentes programas a través de la radio donde nosotros podemos igual interrelacionarnos o interactuar directamente a través de nuestra vista, es en la televisión. Igual nosotros podemos ver a través de la televisión un poco más amplio, con la utilización de imágenes, nosotros podemos ver noticias, podemos ver diferentes tipos de programas, una serie de actividades que obviamente son a base de imágenes, eso es fundamental dentro de los procesos de comunicación. Y no hablemos en este caso del Internet y obviamente de los teléfonos y de las computadoras, que a través de ellas, como lo estamos haciendo en este instante, nosotros estamos desarrollando actividades académicas, ustedes están preparando. Cada uno está recibiendo la señal que yo emito desde aquí, desde la ciudad de Riobamba, ustedes lo están recibiendo, que es yo a nivel nacional y muchos de, o algunos estudiantes incluso a nivel internacional. Entonces es fundamental todo este proceso de desarrollo que se ha venido dando de la humanidad y obviamente todo lo que ha venido a hacer todas las actividades mucho más sencillas, mucho más básicas y verán que incluso el avance de la tecnología no se ha estancado. Seguimos avanzando con nuevos preceptos. Para ustedes ya habrán escuchado, por ejemplo, la inteligencia artificial, en sus siglas IA, cómo está revolucionando el proceso de la informática y de diferentes procesos en cuanto a las diferentes disciplinas, a las diferentes profesiones que tenemos, como la inteligencia artificial lo va haciendo mucho más simple el desarrollo del trabajo. De igual manera, por ejemplo, nosotros podemos ver, podemos analizar el desarrollo, por ejemplo, la aplicación del automóvil, de la medicina, por ejemplo, los escáneres, los rayos X que han permitido, obviamente, generar un proceso de visión mucho más allá de nuestros órganos, de nuestra piel, para determinar qué afección tiene el paciente y así sucesivamente, obviamente, generar un proceso de mejoramiento de la calidad de vida y también de su prolongación. Todos tenemos aparatos electrónicos en casa, todos tenemos un coche en casa, todos tenemos una lavadora en casa, todos tenemos una licuadora, un procesador de alimentos y una serie de cosas que obviamente nos permiten simplificar nuestra vida.
No son cosas indispensables que nosotros tenemos en nuestro día a día, en nuestras actividades y que nos permite o nos ha permitido obviamente simplificar todas las actividades, hacerlos mucho más fácil, hacerles mucho más sencillos su procesamiento, su utilización. Esos son los temas que nosotros hemos visto que se han analizado durante el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente en cuanto a los temas y también a las clases de esta clase grabada que será subida en cuestión ya de minutos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan una excelente noche. Nos Y estaremos. Lisen, una pregunta, por favor, disculpe que lo interrumpa. Dígame. En los cinco electrodomésticos inventados durante el siglo XX, ¿si hay cómo hacerlo, poner una fotito ahí? Por supuesto, si ustedes lo hacen así, automáticamente ustedes aseguran el más alto puntaje. Si es que ustedes Ya, porque solamente lo... aquí dice dibuja, dice, pero En el dibujo sí, en el dibujo sí. A ver, vamos en esa parte que no me especificó. Hay personas que no son buenas dibujando. Hay personas que son un respeto para el dibujo. Hay personas que saben dibujar, pero que no tienen tiempo por sus actividades laborales. Eso queda a discreción de cada uno de ustedes. O pueden dibujar o pueden pegar un crop. Y eso ya queda a discreción de cada uno de ustedes y al tiempo que ustedes tengan. Pero si ustedes pueden dibujar, obviamente la nota será mucho mejor. Si es que ustedes pegan un cromo, obviamente sí, eh, se les valorará el esfuerzo que ustedes hacen, pero más atención, obviamente, tendrán las personas que lo dibujan. En ese sí les puedo expresar darles este punto de vista. ya, y en pues, en esta pregunta dice, mencione cinco cambios importantes que ha logrado el intranet, ¿es verdad? El Y, Internet. no es intranet, porque ahí está No, no, intranet. no es el Internet. Bueno, Internet. Internet, es el Internet. Ya, ok, eso A nomás ver, era, ingeniero, ya, licenciado. en los cambios que ha desarrollado el Internet ya lo hemos visto en la actualidad. Algunos son positivos y algunos son negativos, lamentablemente. Así es. Los positivos obviamente nos permiten comunicar, nos permiten educarnos, podemos desarrollar una conversación más asertiva con personas que no solamente se encuentran dentro de nuestro país, sino fuera de nuestro país, nosotros lo podemos hacer. Cosas negativas también, por ejemplo, hoy en día tenemos la ciberdelincuencia, tenemos el tráfico de datos, que obviamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con las redes sociales y también el aislamiento que el hombre mismo ha generado a través desde el momento mismo que nosotros desarrollamos un apego a los aparatos electrónicos. Es necesario que el hombre interactúe directamente entre seres humanos, pero con la aplicación del Internet, obviamente, ¿qué hemos hecho? Nos hemos empezado a hacer eh, ermitaños, no buscamos interrelacionarnos, sino prácticamente estamos a través de las redes sociales, estamos a través de nuestros aparatos y dejamos de lado toda la interacción dentro de una sociedad, incluso dentro de nuestra misma familia. Estamos al 100% pegados a la tecnología y obviamente dejamos de lado esa interrelación que es fundamental dentro de la sociedad. Eso en cuanto les doy ya una pista, cómo tienen que hacer esa parte de la pregunta. Gracias, licenciado, muy Gracias, amable. licenciado. Que Señores, pase buena noche. señores, llegamos a la parte final. Les mando un fuerte abrazo, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Gracias, Muchas gracias, licenciado. licenciado. Descanse. Gracias.